Si un pirata tú quieres ser, toca este flautín y eso tú vas a aparecer. ¡El holandés volador! ¡El fantasma más aterrador que ha navegado los 7 mares! El holandés volador ha descubierto que Bob Esponja es el ser más puro del mundo y planea usarlo para romper su propia maldición. Tras ser arrastrado al inframundo, Bob y Patricio deberán enfrentarse a fuerzas sobrenaturales en una situación de vida o muerte. ¿Tendrá Bob el valor suficiente para sobrevivir? No te pierdas esta emocionante aventura en Bob Esponja, en busca de los pantalones cuadrados. En medio del océano, un barco pirata navega por una marea descontrolada. En su interior, un pirata intenta narrar una historia, pero el fuerte oleaje los balancea bruscamente de un lado a otro. Tras estabilizar su asiento utilizando un ancla, el hombre finalmente retoma su relato. Hace mucho tiempo, un marinero fue víctima de una antigua maldición, convirtiéndose así en el legendario holandés volador. Cuenta la leyenda que la única forma de romper este hechizo es mediante la ayuda de un inocente de corazón puro. Por ello, el holandés volador debe navegar los 7 mares eternamente en busca de esa alma mágica. Sin embargo, surge la duda, ¿realmente existirá alguien así? Mientras tanto, en fondo de bikini, Bob Esponja es despertado por su alarma, la cual le pregunta si está listo para empezar el día. Bob no tarda en levantarse y arreglarse, convencido de que este será un día lleno de cambios importantes. Pronto, Gary lo confronta en su propio idioma, recalcando que ha dicho exactamente lo mismo todos los días. No obstante, Bob insiste en que hoy realmente será diferente. Para demostrarlo, procede a medir su estatura y descubre que ya es lo suficientemente alto como para ser considerado un tipo grande. Luego continúa con su rutina diaria, se baña, se viste y disfruta de su desayuno, un tazón de cereal con leche, pero con una porción extra de cereal. Finalmente levanta sus pesas de peluche reforzadas con peso adicional y al terminar se marcha entusiasmado hacia su trabajo. Afuera, Bob saluda a Calamardo, quien toca su clarinete como de costumbre. Bob intenta contarle la buena noticia, pero Calamardo se excusa de inmediato y cierra la ventana de su casa. Después saluda a Patricio, quien extrañamente no parece reconocerlo. Incluso llega a confundirlo con su propia abuela. Patricio explica que es imposible que se trate de su amigo, ya que Bob es mucho más bajito. Entre sollozos, Bob le aclara que ha crecido media almeja, alcanzando finalmente las 36 almejas de altura. De inmediato, Patricio celebra este crecimiento y menciona con entusiasmo que ahora Bob es todo un tipo grande. Juntos retoman el camino y se encuentran con Arenita y Plankton, aunque ninguno de los dos nota ningún cambio relevante en la apariencia de Bob. De pronto, Patricio le pregunta sobre los beneficios de ser un tipo grande, y Bob le responde que por fin podrá hacer lo que todo bajito sueña, subir a la montaña rusa más extrema. Para celebrar, los dos amigos hacen burbujas de jabón con sus propias formas, dándose un abrazo. Al llegar al parque de atracciones, Bob y Patricio hacen la fila para subir. Cuando llega su turno, la encargada dice: "Tú otra vez", recalcando que no es la primera vez que Bob intenta entrar. Sin embargo, en esta ocasión Bob tiene la altura indicada, justo por encima de las 36 almejas. Una vez adentro, Bob observa la montaña rusa con todas sus maquinarias extremas y peligrosas. El miedo se apodera de él rápidamente y lo paraliza por completo. Por su parte, Patricio está sumamente emocionado por subir a la atracción. Entonces, Bob inventa una excusa desesperada. Dice que está esperando a Don Cangrejo para que todos puedan subir juntos a la montaña rusa. Sin embargo, los planes de Bob no salen como esperaba y Patricio lo arrastra a la fuerza hasta el crustáceo cascarudo. Al llegar, Bob intenta hacerle señas discretas a Don Cangrejo para que le siga la corriente, pero su jefe no parece captarla al principio. Cuando finalmente entiende las señales, Don Cangrejo inventa la excusa de que hay demasiado trabajo por hacer como para irse. Bob agradece profundamente su ayuda y confiesa que no sabe por qué se asustó tanto al ver la atracción. Entonces, Don Cangrejo le explica que solo por ser más alto no significa que ya sea un tipo grande. Además, le recalca que sentir miedo no es algo de lo que deba avergonzarse. Cuando Bob comenta que probablemente él también temía a las montañas rusas a su edad, Don Cangrejo le explica que en sus tiempos él arriesgaba su vida en los 7 mares, desayunaba peligro, almorzaba peligro y cenaba aventuras en su época de pirata. Bob le pide entusiasmado que le cuente sus antiguas aventuras. Entonces, Don Cangrejo le relata la ocasión en que subió a la nave del holandés volador. Según cuenta, un joven Don Cangrejo durante uno de sus viajes tomó el cuerno mágico y manifestó su propio barco. Posteriormente, se embarcó en dicha nave para viajar directamente al mismísimo inframundo. Allí, se enfrentó a los fantasmas de muchos piratas, sobrevivió a huracanes embrujados y derrotó a terribles monstruos marinos para apoderarse del tesoro del holandés volador. Sorprendido por la historia, Bob menciona que su jefe es prácticamente un lobo de
de mar, a lo cual Don Cangrejo responde mostrándole con orgullo su certificado oficial de lobo de mar. En ese momento, a Bob se le ocurre que él también debe conseguir su propio certificado para demostrar finalmente que es un tipo grande. Incluso le pide a Don Cangrejo que sea su maestro y le enseñe todo lo necesario. Sin embargo, Don Cangrejo se ríe en su cara y le recuerda que todavía le tiene miedo a una simple montaña rusa, por lo tanto no está listo para ser un lobo de mar. Luego le ordena que limpie los baños y que deje de hablar sobre convertirse en pirata. Ya en el baño, junto a Patricio, quien juega con el papel higiénico, Bob anota todo lo que debe conseguir para demostrar su valor. Mientras admira el certificado de Don Cangrejo que Patricio ha tomado, la rejilla de ventilación se abre de repente. Una brisa misteriosa se lleva el certificado y para demostrar su valor, Bob se adentra en la ventilación hasta llegar al sótano secreto de Don Cangrejo. Al explorarlo, Bob encuentra diversas reliquias piratas y termina causando un gran desastre. Cuando se mira al espejo, se desanima profundamente, ya que no cree que realmente pueda convertirse en un lobo de mar. Justo en ese momento, una extraña luz verde llama su atención. Bob descubre el cuerno mágico, el mismo que aparecía en el relato de Don Cangrejo. De pronto, aparece una inscripción que dice: si un lobo de mar quiere ser, sopla este cuerno y verás. Sin dudarlo un segundo, Bob lo hace e invoca al mismísimo holandés volador. De inmediato, Don Cangrejo descubre la invocación y corre hacia su sótano junto a Calamardo para intentar rescatar a Bob. El holandés volador se acerca a ellos y los inspecciona con detenimiento. Una vez que descubre que Bob es un ser inocente de corazón puro, le ofrece la oportunidad de demostrar su valor en el inframundo. No obstante, Bob recuerda las palabras de Don Cangrejo sobre no estar listo para tal reto. El pirata fantasma le muestra entonces feroces luchas de capa y espada para convencerlo, dejando a Bob totalmente encantado. Entonces, el pirata lo hace firmar un contrato junto a su mejor amigo Patricio, prometiéndole convertirlo en el lobo de mar que tanto sueña ser. Sin embargo, el holandés tiene otros planes secretos. Para cuando Don Cangrejo llega al sótano ya es demasiado tarde. El pirata ha determinado que Bob es la llave para romper su maldición y se lo lleva directamente al inframundo. Mientras tanto, Don Cangrejo se arrepiente profundamente de haberle llenado la cabeza con historias fantásticas y de haberle dicho que no era lo suficientemente valiente. Sintiéndose culpable, Don Cangrejo decide lanzarse al rescate acompañado por Calamardo, quien accede a regañadientes solo porque no desea ser degradado al puesto de freidor debido a su acné. Una vez que están vestidos adecuadamente para la aventura, Gary se une al grupo. En ese momento, Don Cangrejo revela la nave con la que emprenderán su travesía, una simple caravana. Ante un Calamardo decepcionado, Don Cangrejo le muestra el mapa que los guiará al inframundo. Deberán atravesar un terrible portal, navegar por el río de baba donde habitan monstruos espantosos, y si logran sobrevivir, podrán alcanzar a Bob en la ensenada del desafío. Ese es el lugar exacto donde el holandés llevará a Bob para romper su antigua maldición. Sin tiempo que perder, suben al vehículo, pero este se descompone apenas saliendo del garaje. Una vez que logran arrancarlo, retoman el camino. Mientras tanto, el pirata le da la bienvenida al inframundo a un Bob que ya se arrepiente de haber accedido al viaje. No obstante, el holandés le asegura que, aunque el inframundo asusta a la mayoría, solo los valientes como él no sienten temor. Estas palabras de afirmación animan a Bob a reírse del peligro, literalmente. Patricio, que también estaba asustado, empieza a divertirse ante la situación. Juntos se ríen y se enfrentan a los diversos peligros del viaje. Se burlan de los monstruos marinos y juegan alegremente por todo el barco. Ahora que Bob ha perdido su miedo, no le importa arriesgar su vida en lo más mínimo, por lo que el holandés debe encargarse personalmente de cuidarlo hasta que lleguen a su destino final. En paralelo, Don Cangrejo, Calamardo y Gary se encuentran con su primer gran obstáculo, la escuela secundaria de fondo de bikini. Usando a los adolescentes como si fueran una marea humana, se adentran en la escuela hasta llegar al gimnasio. Allí se enfrentan al equipo de quemados, cuyos integrantes les lanzan pelotas sin piedad alguna. Luego, atraviesan las duchas hasta alcanzar los vestidores, donde finalmente consiguen localizar el casillero de Davy Jones, que funciona como la puerta hacia el inframundo. Los tres son absorbidos por un potente remolino. Simultáneamente, el holandés viste a Bob con una armadura para protegerlo, justificando que es la vestimenta propia de un verdadero lobo de mar. Justo entonces, Patricio interviene y le pone ropa que considera más apropiada. De inmediato, el holandés y su segunda al mando, Barb, se dan cuenta de que Patricio es un problema porque distrae a Bob constantemente. Finalmente llegan a la ensenada del desafío. Por su parte, el equipo de rescate llega al río de baba, donde cientos de criaturas espantosas logran asustar a Don Cangrejo. Pronto quedan atrapados en medio de una disputa territorial entre una langosta gigante y un kraken. Sin embargo, las bestias terminan enamorándose y los dejan en libertad. Harto de la situación, Calamardo le sugiere a su jefe que regresen a casa y simplemente contraten a otro cocinero. No obstante, Gary le recuerda que no encontrará a nadie como Bob al mostrarle su primera identificación del crustáceo cascarudo, lo que los motiva a retomar el camino.
En la ensenada, el holandés volador le advierte a Bob que, para ganarse su lugar, debe superar una serie de pruebas sumamente peligrosas hasta llegar a la cima y tocar el cuerno mágico. Para asegurar que lo logre, el holandés lo acompañará, comenzando con la fortaleza del intestino. Sin embargo, antes de iniciar, Patricio señala un error minúsculo. Aunque el reto consiste en atravesar el sendero, Patricio insiste en que se trata de una carretera y no de un camino. Después de una discusión absurda sobre los términos, los amigos salen corriendo por la vía antes de escuchar la advertencia final del holandés: tener cuidado con los guardianes esqueleto. Detrás de ellos, miles de huesos se ensamblan para formar a los guardianes, quienes no dudan en atacarlos. Una vez que logran huir, Bob tiene una epifanía. Un joven Don Cangrejo se le aparece y le dice: si quieres salir de este aprieto, debes empezar a actuar como un rudo lobo de mar y preguntarte qué haría Don Cangrejo. Mientras el holandés volador y Barb luchan ferozmente contra los guardianes esqueleto, Bob sale de su escondite junto a Patricio y comienza a personificar a su jefe con gran determinación. Durante la acción, Bob termina cayendo accidentalmente por un risco y aterriza sobre unas algas que simulan ser unos intestinos gigantescos. De inmediato, los dos amigos creen que han superado con éxito la primera prueba y comienzan a hacer payasadas tan divertidas que los guardianes mueren de risa hasta que sus huesos se desarman por completo. Con esto, el pirata tiene finalmente la certeza de que Bob es el indicado para su plan. Bob y Patricio llegan al final del camino y pisan la X marcada en el suelo, lo cual permite que aparezca una escalera hacia el siguiente reto. A lo lejos, Don Cangrejo escucha la conmoción y teme seriamente por la vida de Bob, así que acelera los motores de su caravana. No obstante, uno de los miembros de la tripulación del holandés los vigila de cerca y le notifica al capitán sobre su llegada. Al saber que Don Cangrejo se acerca, el holandés teme que le revelen la verdad a Bob y su plan se arruine, pero Barb le asegura que las trampas ya están en marcha y no lograrán alcanzarlos. Simultáneamente, Don Cangrejo, Calamardo y Gary escuchan una música hipnotizante que los guía directamente hacia las sirenas. Don Cangrejo le ordena a Calamardo que se tape los oídos, pero la invitación de las sirenas para tocar su clarinete junto a ellas termina por engañarlo. Sin embargo, el horrible solo de clarinete que interpreta Calamardo revela accidentalmente la verdadera y espantosa apariencia de las criaturas. Las sirenas monstruosas atacan de inmediato a Calamardo, buscando desesperadamente algo para rescatarlo. Don Cangrejo activa una bengala dentro de su bote, la cual golpea accidentalmente el acelerador. El vehículo sale disparado, vuela por el aire y cae pesadamente sobre las sirenas, logrando liberar a Calamardo de sus garras. Tras el incidente, el grupo retoma su camino una vez más. Mientras tanto, Bob y Patricio caminan hacia el siguiente reto, pero se detienen para celebrar haciendo burbujas de jabón. El holandés volador, al ver esto, expresa su profunda frustración, pues cree que Patricio solo los está retrasando. Aunque Barb sugiere utilizar la vía violenta, el holandés tiene una idea diferente. Mediante la manipulación de sus deseos de convertirse en un lobo de mar, el pirata convence a un dudoso Bob de dejar de jugar con su amigo. Al llegar al segundo reto, Bob debe enfrentarse a un kraken, lo cual aterra incluso al holandés. No obstante, Bob logra derrotarlo pensando en qué haría Don Cangrejo y termina usando al monstruo como si fuera un simple estropajo. Con la segunda prueba superada, avanzan con éxito al siguiente desafío, y al siguiente, y al siguiente. Cuando están a punto de llegar al final de su travesía, Bob expresa su profundo deseo de que Don Cangrejo pudiera verlo en ese momento. Sin embargo, las palabras halagadoras del holandés volador lo distraen y lo hacen olvidarse rápidamente de eso. Justo en ese instante, Patricio aparece de la nada y le propone celebrar sus avances haciendo burbujas de jabón. Al notar la mirada de desaprobación del holandés, Bob le dice a Patricio que ya no deberían hacer más burbujas, lo que provoca que este salga corriendo con lágrimas en los ojos y el corazón totalmente roto. Al mismo tiempo, Calamardo le advierte a Don Cangrejo que ha forzado demasiado el motor de su nave, el cual ya se encuentra destartalado y soltando un humo negro. A pesar de la advertencia, Don Cangrejo insiste en que no se detendrá hasta encontrarse con Bob. En ese preciso momento, la maquinaria explota, obligándolos a detenerse de forma abrupta. Al mirar nuevamente la identificación de su empleado, Don Cangrejo se desanima al ver que la alucinación de Bob desaparece ante sus ojos. Desesperado, comienza a recoger algunas partes del vehículo, dispuesto a repararlo como sea. Cuando Calamardo menciona que la única forma de salvar a Bob es que aparezca una tienda de autopartes, Gary señala un local cercano. Aunque consiguen todo lo necesario, les falta la gasolina. Calamardo insta a buscar a un vendedor, pero no encuentran a nadie. De repente, la salida se cierra y quedan rodeados por los restos de otras víctimas antiguas.
Pronto, el grupo de rescate se topa con un nido colosal y de la nada, una enorme ave de 3 cabezas los acorrala. Presa del pánico, Don Cangrejo sale huyendo a toda prisa, abandonando a Gary y a Calamardo a su suerte frente a la criatura. Sin embargo, el ave no se rinde y comienza a perseguirlo tenazmente. Mientras tanto, una vez que Barb se asegura de que Don Cangrejo ya no representará un problema, retoma su camino hacia la meta final. En el trayecto se encuentra con un Patricio lloroso y desconsolado, quien le pregunta qué haría ella si su mejor amigo ya no quisiera soplar burbujas de jabón nunca más. Barb no logra articular ninguna respuesta antes de que Patricio la envuelva en un fuerte abrazo. Finalmente, ambos avanzan juntos por el sendero. Paralelamente, Bob y el holandés volador han alcanzado la última prueba del recorrido. Al abrirse la gran puerta se encuentran con una vertiginosa carrera de obstáculos. Montados juntos en una motocicleta, logran superarlos todos con éxito. Al llegar a la marca de la X, suben por el último tramo de escaleras hasta alcanzar el altar sagrado. Una vez allí, el holandés volador le indica a Bob que debe entrar y tocar el cuerno mágico para convertirse en el lobo de mar que tanto desea ser. Bob, emocionado, revela que su verdadero sueño es poder subir a la montaña rusa extrema, lo cual toma por sorpresa al pirata. Entonces Bob le pregunta cuál es su propio sueño. Con los reflectores puestos sobre él, el fantasma le confiesa que su verdadero sueño es ir a Santa Mónica. Antes de que puedan continuar, Don Cangrejo finalmente los alcanza, ya que el ave gigante terminó por vomitarlo debido a una fuerte reacción alérgica a los mariscos. Una vez que verifica que Bob está totalmente ileso, Don Cangrejo le explica que ha venido para rescatarlo de las garras del holandés volador. Sin embargo, Bob le cuenta entusiasmado que el pirata lo ha estado ayudando a convertirse en un lobo de mar como él. En ese momento, el holandés humilla a Don Cangrejo frente a todos, obligándolo a confesar que nunca fue realmente un pirata, sino un simple cocinero que amaba hacer burbujas y del cual todos se burlaban cruelmente. Don Cangrejo admite que cuando el cuerno mágico se manifestó ante él, no dudó en tocarlo. Un pirata lo engañó entonces con la promesa de volverlo un lobo de mar, pero paralizado por el miedo, él terminó huyendo. Sintiéndose traicionado y engañado, Bob sigue las órdenes del holandés y toca el cuerno, provocando que la maldición se transfiera a él mismo y a Don Cangrejo, quien intentaba salvarlo. Esto permite que el fantasma recupere su vida humana. Finalmente, el ahora humano le revela toda la verdad a un Bob que ya ha empezado a convertirse en un fantasma. En medio de la transformación, Bob pierde el cuerno mágico, el cual cae directamente en las manos del pirata. En su apresurada huida hacia Santa Mónica, el holandés abandona a su fiel asistente Barb, quien se siente profundamente traicionada por su capitán. Mientras tanto, Bob se disculpa sinceramente con Patricio, y este le ofrece un envase de burbujas de jabón junto con un cálido abrazo de reconciliación. Afligidos por la idea de pasar la eternidad como fantasmas, Barb les revela una verdad crucial. Deben destruir el cuerno mágico antes del atardecer para poder romper el hechizo definitivamente. Con la ayuda de su ave de 3 cabezas, Don Cangrejo y Bob vuelan hacia la superficie para dar caza al pirata, mientras Barb se encarga de llevar a Patricio y a Gary de vuelta a casa. Ya en la superficie, el holandés disfruta plenamente de su nueva vida humana en la playa. Mientras el antiguo fantasma descansa, Bob y Don Cangrejo intentan llevarse el cuerno sigilosamente, pero el pirata se da cuenta y lo recupera a tiempo. Entonces, el pirata escapa hacia la montaña rusa extrema, convencido de que Bob será demasiado cobarde para perseguirlo. Sin embargo, Don Cangrejo motiva a Bob para que se acepte tal como es y utilice su talento natural para las burbujas como una verdadera arma. Con un valor renovado, Bob escala las vías y lanza una burbuja para atrapar el cuerno. Finalmente, en una vuelta peligrosa lo logra. Usando otra burbuja en forma de arco y flecha, Bob dispara y hace caer el cuerno contra el suelo hasta destruirlo por completo. La maldición finalmente se revierte y el holandés volador regresa a su barco, donde descubre que Barb es ahora la nueva capitana. Como castigo por sus acciones, el antiguo pirata es obligado a trabajar arduamente en la cocina. Mientras tanto, de vuelta en fondo de bikini, se organiza una gran celebración en el crustáceo cascarudo para honrar la increíble valentía demostrada por Bob. Durante el evento, Don Cangrejo le entrega oficialmente un certificado de tipo grande, reconociendo que su valor no depende de su estatura. Todo es felicidad y alegría entre los presentes hasta que de repente recuerdan un detalle crucial. Se olvidaron por completo de rescatar a Calamardo, quien todavía permanece atrapado en las profundidades del inframundo. Con este irónico giro de los acontecimientos concluye oficialmente esta película. Si te ha gustado este resumen detallado de la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido futuro.